Shalom Aleichem, Baruch atah Adonai Elohim. Le damos cordial bienvenida para que recibas esta semilla que queremos compartir con usted. Es una semilla de fe, de esperanza y de amor. Esta semilla ha sido llamada edicto de fe. Es una semilla que ha brotado desde lo profundo de nuestro corazón, en donde nuestro labrador ha depositado su palabra y sus mandamientos para ponerlos por obra. Gracias a la inspiración que nos ha dado el Espíritu Santo de Dios, pues a través de esta comparación que hemos utilizado lo terrenal, si nos damos cuenta de la imagen, y para los que no conocen acerca de la metodología MLP, significa Marco Lógico de Proyectos, es una metodología internacional en la cual se llama árbol de problemas y árbol de soluciones. Son metodologías, el árbol de causas también y el árbol de soluciones, metodologías que se utilizan, o árbol de problemas y árbol de soluciones, metodologías que se utilizan a nivel internacional para presentar proyectos de cooperación internacional. Gracias al bendito Dios, a través de eso que Dios nos ha presentado en lo terrenal, nosotros hemos extraído lo espiritual, así como nuestro Yahshua Mashiach, nuestro Señor Cristo, a través de su vida en la tierra, su experiencia, su andar en la tierra, a través de lo creado, de la naturaleza, nos enseñó las diferentes parábolas y las diferentes semejanzas al reino de Dios. Vamos a utilizar esta metodología, vamos a utilizar esta enseñanza para poder extraer lo más precioso, que es la semilla de bondad, de fe, de esperanza y de amor. Espero que vuestros corazones la reciban, ya que nuestro Señor y Salvador Jesucristo está tocando a la puerta. Si alguno oyere y os abriere, Él entrará, cenará con vosotros, y Él os sentará en los lugares de su reino y comerán con Él eternamente. Esta semilla se llama edicto de fe. ¿Por qué se llama edicto de fe? Un edicto, para las personas que no saben acerca del derecho, en términos jurídicos, el edicto es una citación, una convocatoria, un llamado de las autoridades, en este caso un juez, para que se presente la persona al cual se le ha expedido el edicto, para que se presente por medio de una notificación y de un notificador. En este caso nosotros estamos entregando este mensaje a ustedes como notificadores de este edicto, en el cual nos llaman a la reflexión, a presentarnos ante el juez. Nosotros no somos jueces de nadie, sin embargo sabemos que hay un juez en los cielos y que también los moradores de la tierra tendrán que rendir ante él y ante su tribunal de justicia. Tendremos que rendir cuentas. Por eso lo hemos representado en estos términos como edicto, presentándoles la citación, presentándoles la ley, presentándoles la gracia, presentándoles los dos árboles que se le fueron presentados también, al igual que todos los árboles del jardín del Edén, también a nuestros primeros padres, Adán y Eva, se le presentaron el árbol del conocimiento del bien y del mal, y del cual no debían haber comido. Entonces, para nuestro tiempo se nos ha presentado un nuevo árbol, por eso es un nuevo pacto, un nuevo testamento, una nueva revelación, que es el árbol de la vida. En el jardín, en el huerto del Edén, estaba el árbol de la vida, sin embargo, el ser humano, en ese caso Adán y Eva, estaban ante la presencia del dueño de la vida, y no era necesario comer de ese árbol porque quien les había soplado el alimento de vida estaba con ellos. Sin embargo, Dios, a través de su palabra, les dice a ellos
que no coman de ese árbol, porque entonces vamos a leer un poco acerca de lo que dice Génesis, como está aquí escrito también en este esquema, Génesis 2, capítulo 2, versos 16 al 17, dice: y luego Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comiereis ciertamente morirás. Esto nos invita a una profunda reflexión. Muchas personas, inclusive las personas que dicen no creer en Dios o que llaman ateos, los incrédulos, muchos filósofos, científicos, se preguntan, bueno, ¿y si Dios, por qué creó un árbol del mal? ¿Por qué creó un árbol para que la gente se muriera? Son algunas de las preguntas de manera así en general que se hacen. Quiero ponerles una representación, como lo dice la palabra en Romanos 1, que Dios se le ha manifestado al hombre a través de su creación, desde un principio. Lo invisible se le ha hecho visible a través de su creación. Así como un científico tiene la capacidad de hacer un robot, el robot tiene unas instrucciones que el científico le da para que opere. En nuestro caso, ya sea un aparato eléctrico o ya sea electrónico o ya sea un motor, todo creación que se realiza en una fábrica y se pone a disposición de un cliente, le entregan un manual, por lo general le entregan el manual de instrucciones. El manual de instrucciones, dentro de esa parte hay digamos así, una separata que habla acerca de advertencias y peligros. Es decir, el aparato o la máquina o el dispositivo tiene muchos beneficios, pero el fabricante advierte sobre partes de ese aparato, de ese equipo, que no se deben manipular, no se deben tocar, porque si se tocase le puede causar un daño. Por ejemplo, en un motor, si alguien le metiera la mano a un motor encendido, que está encendido o está prendido, se podría dañar la mano, se podría amputar un dedo, se podría quemar, con las temperaturas del motor. Si el aparato es eléctrico, alguien se podría electrocutar, donde dice no tocar. Si eso lo hace un fabricante que fabrica un producto para hacer el bien, sin embargo le advierte sobre ciertas partes que no debe manipular, no debe tocar o no las debe operar de manera incorrecta, más así el creador ha puesto un árbol de conocimiento de bien y mal, en donde él sabe cómo opera ese árbol, sabe cuál es su funcionalidad allí, pero de igual manera advierte al usuario del jardín del Edén, en este caso Adán y Eva, que si el día que comiere de ese árbol, es decir, Dios en su bondad dice que todos los árboles pueden comer, pero que no comieran de ese árbol, porque el día, como dice la palabra, el día que comieres de ese árbol, ciertamente morirás. Es decir, estaba advirtiendo de un peligro del comer de ese árbol. Sin embargo, Dios da libertad. Es decir, una vez usted sale en el producto, es decir, si usted va a comprar un producto, se lo vende y lo saca del almacén, ya se hace responsable del buen uso o del mal uso, o de cumplir o no cumplir las advertencias. Es ahí el libre albedrío, la selección que hace la persona. Así, nuestros primeros padres, Adán y Eva, cometieron pecado, porque mucha gente se asusta de la palabra pecado, otros lo utilizan como sarcasmo, otros se burlan y otros hacen escándalos con el pecado. Se lo voy a decir en pocas palabras, de manera muy sencilla: el pecado es la desobediencia a las instrucciones de Dios, a sus estatutos, a sus mandamientos. Cuando el hombre desacata, desobedece sus instrucciones, la palabra de Dios, está entrando en pecado. Y el precio por el pecado es la muerte. Es decir, el hombre no conocía la muerte, no conocía la enfermedad, no conocía la peste, la plaga, no conocía el sudor, las heridas, el derramamiento de sangre, las llagas. Tenía a disposición toda la cobertura de Dios. No utilizó al hombre para que labrara la tierra.
Ya todo estaba creado, era simplemente de administrar sabiamente y de disfrutar de sus beneficios. Sin embargo, el hombre por desobediencia, y eso pasa muchas veces, las personas, el fabricante les dice, por favor no manipulen los aparatos eléctricos o no abrir para recibir una garantía de ese aparato si se ha dañado. El ser humano, en su afán de resolver el problema de un equipo sin la sabiduría o el conocimiento, le mete muchas veces la mano y en vez de arreglarlo lo que hace es dañarlo más. Por eso hoy en día hay técnicos especializados en diagnosticar fallas, en detectar fallas y corregir los daños de ciertos equipos eléctricos, mecánicos, electrónicos, bueno, de cualquier índole. Igualmente el Espíritu, como lo dice la palabra de Dios, dice, clama a mí y yo te responderé, es Dios. Porque Él es el creador de todas las cosas. Él sabe, y ustedes lo pueden encontrar en el Salmo 104, en las Sagradas Escrituras. Ahí muestra a Dios cómo es que envía las fuentes por los arroyos, cómo le da de beber a las bestias del campo. Nos habla acerca de su creación y cómo mantiene Él la creación. Lamentablemente hoy por tanta ciencia del bien y del mal se han confundido los seres humanos y ya no le dan la gloria y el reconocimiento y ya no acuden a sus instrucciones, sino que el ser humano con toda la ciencia del bien y del mal quiere responder a los interrogantes de pobreza, a los problemas de salud, de seguridad, los problemas de familia, los problemas laborales, los problemas económicos del mundo, los problemas tecnológicos, de guerras, de inseguridad, etcétera, etcétera. Y nos damos cuenta que en vez de arreglarlos cada vez se acrecentan más, cada vez países más armados con armas letales masivas más grandes y amenazadoras. Tanto será que el conocimiento de ciertos seres humanos es tan profundo que ya no utilizan armas de fuego, sino armas de virus, bacteriológicas, químicas, es decir, el conocimiento del que era para el bien está siendo utilizado en el mal a causa del pecado, hermanos. Es decir, la raíz de todos los males es el pecado, la desobediencia. Apartarnos del manual de instrucciones que el Creador había dado para poder convivir, sobrevivir, caminar, vivir eternamente. Por eso se les está haciendo presentados a ustedes esta semilla para que germine. Pero antes de pasar esta semilla que ustedes ven, o este árbol que ha crecido en el corazón de todos, que es el árbol del conocimiento del bien y el mal, nuestros primeros padres dejaron en la genética de nosotros parte de esas características, es decir, en el código genético que los científicos llaman ADN, dejaron esa genética, esa herencia de maldad, esa herencia de desobediencia. Y hoy en día nosotros a través de Gálatas, es decir, en las Sagradas Escrituras podemos encontrar, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en Gálatas 5:19, vamos a comenzar por el árbol de la izquierda, hacerle un análisis. Gálatas 5:19 nos dice, y manifiestas son las obras de la carne. Mucha atención, está hablando de la carne, es decir, nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que se manifiesta allí? ¿Qué son? 2 puntos. Adulterio, fornicación, inmundicia, laxidia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol Pablo, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso nos damos cuenta que estamos siendo gobernados en esta tierra por tinieblas, por justicia, por enfermedad, por muerte, por todos estos elementos que las Naciones Unidas, la OMS, los gobiernos, todas las organizaciones, los líderes del mundo, los reyes, inclusive los líderes religiosos, tratan de unir y aunar esfuerzos
por detener todas estas cosas que simplemente son a causa de la desobediencia del ser humano de la palabra de Dios. Es tanto así que los mismos que hemos nombrado ahora han sacado el famoso tolerancia religiosa, la diversidad de religiones, que todas ellas conducen a Dios, sabiendo que el Dios es uno solo, una sola palabra, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor y un solo Dios. Y para ello está representado esto no en diferentes maestros, diferentes Cristos, diferentes filósofos, está representado en uno solo y que reunió todas las características que, como lo vamos a ver ahora, más adelante en la segunda parte del árbol de vid verdadera, que representa como enunció en aquel tiempo: yo soy el camino, es decir, un solo camino, yo soy la verdad, una sola verdad, y yo soy la vida, es decir, una sola vida, y esa se llama la vida eterna, porque Él es la eternidad. Viene la eternidad, hace el sacrificio una sola vez para perdón y liberación, y regresa a la eternidad, y además que es la resurrección de muertos, que Él es la resurrección, el primero que resucitó, y eso es lo que podemos darnos cuenta de la veracidad de su palabra, como lo presenciaron los testigos en aquel tiempo de su resurrección. Bien, entonces algo muy importante, esto que acabamos de nombrar, los pleitos, contiendas, adulterio, fornicaciones, inmundicia, hechicerías, orgías, idolatrías, contiendas, celos, borracheras. La idea es que entremos en reflexión y entendamos lo que nos parece bien. Por ejemplo, voy a colocar uno de tantos ejemplos de estos frutos que se comen en las personas. Es decir, hay personas que, por ejemplo, para quitarle el marido a otra persona le hacen una hechicería. Esa persona piensa que va a ganar mucho con quitarle el marido y quedarse a través de un trabajo de oscuridad. Para ella le parece que eso está bien, pero para la otra persona le va a causar daño. Las borracheras, para unas personas parece que tomar licor o ingerir licor, como nos pasaba en antiguo tiempo a nosotros, nos parece divertido, alegre, pero para las personas que tienen que aguantarse el ruido de los equipos a todo volumen en las noches, que es para el descanso, para la meditación y la oración, cuando hay asesinatos, macheteras, balas perdidas, accidentes de tránsito por alcoholismo, muertos inocentes a causa de los alcohólicos con sus vehículos, van y atropellan a otras personas que no tienen nada que ver con su borrachera. Adulterios y fornicaciones, está representado en los hijos no deseados, por eso el bienestar familiar cada vez se represan en los juzgados de familia, cada vez más solicitudes por paternidad no responsable, por demandas de alimentos, y hoy en día decimos que hay escasez, hay problemas de alimentos. Parece que si fuera problema del bienestar familiar, la irresponsabilidad de un padre y una madre o de dos personas que cometieron adulterios y fornicaciones y no han asumido su papel o su responsabilidad a causa del pecado. Hijos sin padres, no reconocidos. Hoy los juzgados de familia se han represado de estas injusticias y nos damos cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Les podría tratar mucho más asuntos que para lo que a algunos les parece felicidad, en temas de lascivia, en temas de homosexualismo, lesbianismo. Parece ser muy placentero, parece ser muy respetado, ya que hoy en día se exigen derechos de comunidades que no respetan su cuerpo, como lo vamos a ver en Romanos 1. Pues parece tan justo reclamar derechos cuando realmente hemos desacatado nuestra identidad verdadera de origen, nuestra configuración corpórea de nuestro cuerpo humano, porque no entendemos la relación que hay de alma, cuerpo y espíritu. Pareciera que solo deseáramos en carne y en espíritus de confusión.
como si el creador se hubiera, o los creadores se hubieran equivocado en la construcción de un cuerpo. Entonces debemos saber qué clase de alma y espíritu está habitando en un cuerpo que no acepta su cuerpo como varón y hembra, como Dios creó el género humano. Entonces todo esto nos ha llevado a estos pleitos que hoy tenemos, mujeres que en el mismo vientre ya no necesitan ya de ir inclusive a Profamilia o a una entidad a que les saquen su bebé por el tema del aborto, sino que ya abortan con pastas y mecanismos para detener la vida. Ese mandamiento que les dijo Adán y Eva, creceos y multiplicaos, porque la cuestión económica, se me dañó el trabajo, la estética, yo no quería tenerlo. Es decir, no se asume la responsabilidad, prefieren matar que antes que asumir la responsabilidad del pecado. Eso hace que el ser humano esté creando leyes, que esté demandando ante la Corte Constitucional. ¿Y qué encontramos en la Corte Constitucional? Isaías 5, el capítulo 5 de Isaías, del verso 20 al 25, nos habla del cohecho. Cohecho es la persona que tiene una investidura, por ejemplo, como los jueces, los magistrados, los fiscales, que a causa de su investidura y por tener ese poder, la utilizan para beneficiar a otros a título personal. Entonces estamos dando cuenta que esas injusticias se están viendo desplegadas en la sociedad. En legalizar todo lo que es pecado, o sea, la desobediencia al Creador. Esto va más allá de una religión, de una creencia. Estamos hablando de estatutos de hace más de 6.000 años que fueron dados a aquellos hombres justos. Y aquí vamos a hablar algo muy importante cuando hablamos de testamento y de sagradas escrituras. El testamento es la voluntad de quien elabora ese testamento. El testamento es donde se describe la voluntad de la persona que va a dejar una herencia. A nosotros se nos ha dado la herencia, la tierra por heredad. Y por tanto, el testador, el que nos dio la tierra, dejó unas instrucciones para ser herederos. ¿Qué hemos hecho con esa tierra? No hemos conocido la palabra de Dios a través de la Santa Escritura. Él se la ha dado a conocer y se ha manifestado en todos los tiempos a través de los profetas, para que ellos trajeran palabra de Dios a su pueblo. Les envió, o nos envió más bien, a su Hijo, que no hacía su voluntad sino lo que escuchaba y ordenaba a su Padre para que nos fuera comunicado. Hizo un nuevo pacto de sangre, de él morir en la cruz por nuestros pecados para redención de pecados y se nos perdonara la deuda por el pecado. Entonces aquí nos dice que hay un problema, una desobediencia. Y vamos a leer para entender esa desobediencia. Ya leímos Gálatas, esos frutos que produce ese árbol del bien y del mal, lo que traen. Aunque parezca muy alegre tomar trago hasta altas horas de la noche, verifiquemos con qué música se está tomando. Música de adulterio, música de despecho, de infidelidades, música que va en contra de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que produce? Ya dijimos, en algunas partes hay pleitos, hay infidelidades, hay bailes muy sensuales. Y la verdad, en anteriores tiempos, todavía se hace, pero en anteriores tiempos la vigilia en las noches era para buscar la presencia de Dios y alabar a Dios. Hoy los hombres se alaban y se enseñorean y se agradan a sí mismos con esta clase de celebraciones, las bailes, las borracheras, en donde ocurren muchas cosas, orgías, laxivias, entre otras. Bien, hermanos, por eso quiero compartirles esta semilla de fe, esperanza y amor, porque hay algo muy maravilloso, todo no es malo. Sin embargo, debemos presentarles a ustedes el árbol
por el cual nuestros padres comieron, a nosotros nos han dado de comer durante mucho tiempo, nuestros padres, el mundo, las entidades, y no ha sido posible. Cada vez se robustece más y se ha multiplicado más la maldad. Y como en los días de Noé, cuando se multiplicó la maldad de los hombres, hubo un hombre llamado Noé, llamado pregonero de justicia, y en estos tiempos estamos pregonando la justicia de Dios. Por eso hemos llamado edicto de fe. Ustedes encuentran también aquí el cohecho, utilizado en términos jurídicos, para llamarlos a ser partícipes de la justicia de Dios, de la gracia de Dios para salvación. Bien, entonces vamos a escudriñar la escritura en Isaías capítulo 5, versos del 20 al 25, que nos dice: hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante el cohecho, y al justo quitan su derecho. Pero tanto como la lengua del fuego consume el rastrojo, y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano, y le hirió. Y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Hermanos, importante reflexión que nos trae el profeta Isaías, porque el profeta Isaías también predijo la llegada de la salvación de Amashiach, o que llamamos el Mesías, el ungido de Dios para salvación, Yahshua, salvación. Bien, entonces muy importante, porque aquí, como ustedes se dan cuenta, valientes para beber vino, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Es decir, hoy estamos viendo el pecado, lo están legalizando, el consumo de sustancias psicoactivas, el aborto, varón con varón, mujer con mujer, se está dando derechos y garantizando muchas cosas sin tratar el problema de raíz. Hoy estamos viendo cómo en la justicia del hombre es cada vez más permeada. Hoy se ve lo que habíamos dicho: robo, muerte, destrucción, cárceles llenas, cárceles deterioradas, los prófugos se escapan, los reos se escapan, los que están dirigiendo las cárceles, los guardianes, todo eso se ha vuelto podredumbre. En su mayoría, estoy generalizando, y también hay excepciones, no podemos decir que son todos. Es para hablar que en su gran mayoría está permeado por el pecado. Bien, ¿a qué nos lleva esto, señores? A ustedes y señoras, damas y jovencitos, jovencitas, quienes van a ver este audio video. Muy importante, hay una sentencia como aparece en este árbol. Para los que no saben, la palabra sentencia es muy utilizada en el derecho o en la parte jurídica por los jueces, cuando el juez dicta sentencia, o cuando los magistrados de la Corte Constitucional dan una sentencia. Quiere decir que eso es lo que es el veredicto, el fallo, como llaman. También vamos a ver en este caso a nosotros, o más bien a que las personas estén inmersas dentro de los delitos que nos enuncia Gálatas, la epístola o la carta del apóstol Pablo a Gálatas en su capítulo 5, y que el profeta Isaías en su capítulo 5 también nos habla acerca de las abominaciones, la herejía, de todos los frutos que produce la desobediencia a Dios. Es decir, aquí nos está presentando
¿Qué es lo que le hace la contraria a Dios? ¿Cuál es la desobediencia? ¿Cuáles son sus frutos? Del árbol del bien y del mal, el que el hombre ha comido, y que el hombre ha producido enfermedades, pestes, plagas, guerras, desórdenes, injusticia, hambres, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Es no más que miren los diarios de cada país, lo que está pasando a nivel internacional, y nos damos cuenta que esos son los líderes y que hay otros líderes que ven el delito y se complacen, que son diplomáticos. Les parece que es mejor la diplomacia que la justicia. Entonces eso nos da a entender que vale más la vida de diplomáticos por no perder su investidura que la justicia al pobre, al menesteroso, a la viuda, al huérfano, al desamparado. Por eso es muy importante que aquí tenemos una sentencia reflejada en Apocalipsis capítulo 18. Entonces vamos a leer un poquito acerca de esa sentencia relacionada allí. Dice así: después de esto, vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada por su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como a ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz que ella preparó bebida, preparadle a ella doble. Cuanto ella se ha glorificado y vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y que con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra llorarán y harán lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, canela y especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor, harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos y almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo: ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto y los que viajan en las naves, y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era esta semejante a esta gran ciudad?
y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido en sus riquezas, pues en una hora han sido desoladas. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: por el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros. No se oirá más en ti, ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. El ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Porque tus mercaderes serán los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Apocalipsis 18. Esta es la sentencia para la gran Babilonia, la madre de todas las rameras y abominaciones. Solamente quiero compartirles algunos de estos apartes. No olviden cuál es esa ciudad donde van todos los líderes mundiales a besarle la mano y a reunirse con ese gran emperador en Europa, en Roma. Ciudad vestida de púrpura y escarlata como visten sus miembros más cercanos del emperador, donde se visten con piedras preciosas que le llevan de todas partes del mundo, de su cáliz de amargura, que levantan esos rituales, en donde la pederastia, la pedofilia y el homosexualismo son los escándalos de esa congregación, donde las mayores riquezas y tesoros han sido traficados por sus acciones y sus bancos, que tienen inclusive cuentas grandes hombres de mafia, de insurgencia y políticos del mundo en ese banco de esa ciudad del emperador de Roma. El que tenga entendimiento que entienda, porque allí hay un coliseo cerca a esa iglesia, en donde la sangre de los justos fueron echada a los leones por profetizar las buenas nuevas del reino de los cielos, en donde fue crucificado el apóstol Pedro con la cabeza hacia abajo. Por eso el apóstol Pedro escribe aquí, y es algo maravilloso esta predicación. Si ustedes buscan en la imagen aquí acerca de las raíces del árbol del conocimiento del bien y del mal, hay otra cita bíblica que la vamos a recitar para que ustedes entiendan mejor a qué me refiero. Es la carta o epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1 de Romanos 1, del verso del 18 al 32. Vamos a ver qué le dice el apóstol Pablo a los romanos en aquel entonces, que hoy está vigente, porque hoy vemos esos delitos en esta gran ciudad en donde van todos los reyes de la tierra a dejar su ofrenda, y los líderes del mundo que quieren alcanzar paz y seguridad a sus pueblos tienen que ir para que el falso profeta les profetice. Dice así: Romanos capítulo 1, versos 18 al 32. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la injusticia, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible
en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es decir, hoy estamos viendo una humanidad que se complace con todas estas cosas que están aprobando los gobiernos, o les parece que eso ya es normal porque eso se está viendo en los hogares, en las familias, en todas partes. Entonces que legalicen el pecado, la desobediencia a la palabra de Dios. Y la parte espiritual, por eso los jueces, los magistrados y hasta las mismas gentes aborrecen ya que les hablen de que la palabra de Dios no aprueba estas cosas. Por eso les entregan a una mente reprobada para que hagan lo que no conviene, lo que no es lícito hacer, porque eso va a llevar a enfermedad, pleitos, contiendas y todo lo que estamos viendo, como les explicaba ahora, lo del bienestar familiar, lo de las URIs, se están llenando de puros problemas de violencia intrafamiliar. Si nos vamos a esos temas, pues nos damos cuenta que el origen de toda esta descomposición de la familia, del Estado y de las comunidades y de los pueblos se debe a esta desobediencia por falta de conocimiento de esta palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no es para hacer religiones, no es para hacer contiendas, sino es para reflexionar en el poder superior, porque esta palabra, si nos damos cuenta, es una palabra de justicia, es una palabra de rectitud, no es una palabra de fanatismo, sino es la rectitud de hombres y mujeres que fueron transformadas sus vidas después de hacerle daño a sus familias, a su padre, a su madre, a su compañera sentimental, a la sociedad, a sus compañeros de trabajo. Hoy están llevando frutos, como lo vamos a ver en la segunda parte de esta imagen que está relacionada con el árbol de vida, quienes coman de ese árbol de vida. Por eso aquí debajo de este árbol también nos muestran las tablas con los 10 mandamientos de Dios, puesto que a nosotros, cuando por ejemplo el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, Dios no le dijo, ahora pueden hacer lo que se les da la regalada gana. No, señores. El Señor, como rescatador, como libertador de ese pueblo, lo primero que hizo al pueblo de Dios fue establecerle un orden, unas instrucciones
para que ese pueblo pudiera vivir en convivencia, en armonía, en seguridad, en paz, en protección, en bendición y en gratitud con Dios. En esa gratitud con el Creador, con el dueño de la tierra y su plenitud, el del mundo y de los que en él habitan. Por eso es un pueblo escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso representa la pequeña manada del pueblo de Dios, quien al escuchar su palabra obedece y le sigue a su palabra. Porque como lo dice nuestro Señor Jesucristo, o nuestro Yahshua HaMashiach, que es en hebreo, que significa el Salvador ungido de Dios, el que salva, el ungido de Dios, dice, camino, verdad y vida. A través de su palabra, cuando se escucha la palabra, es decir, por ejemplo, en el tema del pastoreo de ovejas, por eso dice nuestro Señor, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Es decir, cuando escuchamos la voz de Dios, siguen ¿qué? El camino por donde va la voz. La voz de Dios es el camino. Conociendo el camino, nos acercamos a la verdad por donde andamos. Él nos hace, y como lo dice la palabra, en esas sendas de justicia, en delicados pastos, andaremos. Y la vida nos la da Él porque, como también lo dice la palabra de Dios a través de Yahshua HaMashiach, del Señor Jesucristo, que el pastor, el buen pastor, da la vida por sus ovejas. Él la dio por nosotros para que fuéramos redimidos, para que Dios no tuviera en cuenta el pecado y a través de su sangre preciosa, ese pago con esa sangre nos libró de la maldición que es la muerte, los pleitos, las maldiciones generacionales para nuestra tercera y cuarta generación de familia. Esa es la oportunidad, porque un edicto de fe es una sentencia que se ha dictado por el pecado cuando no tenemos ni un abogado ni un defensor. Ahora bien, vamos a hablar de la segunda parte, que está el árbol a la derecha. Es el árbol de la vida, como lo dice el Evangelio según San Juan, capítulo 15. Voy a leer acerca de eso. Dice así, San Juan, Evangelio según Juan, el apóstol Juan, capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero sean llamados amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros.
Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en la ley. Sin causa me aborrecieron. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Bien, damos cuenta del poder de la promesa de Dios y el nuevo pacto para con los hombres. A ustedes no se les está presentando una religión, una filosofía, se les está presentando la palabra profética más segura que proviene de los cielos, de lo que el Padre Dios Todopoderoso ha hablado a su Hijo para que tengan el testimonio de Dios en la tierra, de su amor, de su gracia, de su misericordia para con todos. Pasar de esa izquierda a esa derecha, a este árbol de vida, árbol de vid. La palabra vid es de viñedos, o sea, de vino de uva. Por eso en la Pascua, en el Pesach, la Pascua, que para este año está en el punto de referencia, el viernes en la tarde llega la Pascua verdadera del calendario hebreo, el 15 de abril, al atardecer, es la Pascua hebrea que se celebra, la que celebró con sus discípulos nuestro Yahshua Mashiach, nuestro Señor Jesucristo, en donde representó el vino en su sangre y el pan en su carne, que comieron y bebieron de su carne y de su sangre para obtener vida eterna. Esta era una representación de lo que Cristo, o Yahshua Mashiach, Jesús, iba a hacer en la cruz. Bien, hermanos, entonces muy importante porque aquí la vid verdadera nos representa ese tronco. Entonces ustedes pueden ver en la imagen, pueden contemplar en ese tronco, en la mitad de ese árbol de vid, una palabra también del profeta Isaías, capítulo 11. Si nos damos cuenta, dice que si no permanece en la vid, los pámpanos son las mismas ramas en donde salen frutos, es decir, los frutos por sí solos no se pueden mantener. Si nos damos cuenta, el árbol tiene unas raíces, esa es la que sostiene en la tierra el árbol, sube la savia, el tronco se endurece, se vuelve fuerte en el centro para poder sostener esos brazos, esas ramas, ¿bien? Y poder llevar mucho fruto. Ahora hablemos de esos frutos maravillosos. Ya vimos lo que son los frutos y escuchamos lo que son los frutos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, nuestro Dios Todopoderoso nos ha presentado a todos, porque fuimos destituidos, ya no estamos en el paraíso, aunque mucha gente se atreve a decir que este mundo es un paraíso. Sin embargo, bíblicamente sabemos que en el paraíso no hay peste, no hay atracos a mano armada, no hay aborto, no se fuma marihuana, tantas cosas que pasan y sin embargo dicen que es un paraíso. Es decir, parece que las personas no quieren aceptar la verdad de Dios y sabemos que Cristo Jesús, como lo dijo en la cruz, está en el paraíso, está reinando en los cielos, porque Él es omnipresente, está en los lugares celestiales, también está aquí habitando con nosotros, pero la promesa está en cielos nuevos y tierra nueva,
para aquellos que creen en esta herencia. Así como un ingeniero tiene una maqueta y vende un proyecto urbanístico, así Dios nos está ofreciendo gratuitamente por la fe, nos está ofreciendo una ciudadanía celestial, nos está ofreciendo nuevas tierras en donde no hay orín, no hay polilla, no hay ladrones que hurten ni roben a mano armada, ni nada de esto, ni amenazas, ni enfermedad, ni muerte, ni llanto, hermanos. Es la hora de invertir verdaderamente en el reino de Dios a través de lo que nos vamos a ir preparando, alimentando con leche espiritual. Luego, cuando vamos creciendo, comemos alimento sólido para crecer en la gracia y en la estatura de Cristo Jesús. Bien, entonces vamos a profundizar un poco acerca aquí de lo que nos dice Gálatas, capítulo 5, verso 22 al 23, relacionado con los frutos del Espíritu. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, cuando nosotros tenemos esos frutos y hemos comido y nos alimentamos y se expresa en nosotros la dulzura de la bondad, la templanza de la justicia a través de su palabra, la benignidad de compartir parte de nuestras riquezas con los más necesitados, del conocimiento de la palabra de Dios a través de la Sagrada Escritura, de la mansedumbre que nos ofrece el Cordero de Dios, mediante la fe que por el oír y por la fe que tuvo el ciego de la sanidad de Cristo Jesús como luz pudo ver, más el gozo en el Espíritu Santo, más la paciencia que tiene Dios para con todos, para el arrepentimiento y para la paz, como nos la dio el príncipe de paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la dan los hombres del mundo, porque los hombres del mundo dan paz negociándola. Es decir, lo que hoy vemos como paz, los líderes mundiales, los líderes que forman las mismas guerras y los pleitos mundiales, si me das tales cosas, hago la paz. Es decir, lo que están haciendo es una extorsión para ofrecer una paz y seguridad falsa. Lo que Dios nos dice es que abramos nuestro corazón para podernos dar la paz que necesitamos para que se exprese en nosotros el amor, no como el mundo nos ha enseñado el amor por medio de las novelas y las canciones románticas, esa falsa romanticismo que nos enseñó un amor lujurioso, un amor laxívico, un amor sentimental. Dios nos ofrece un amor sin mancha, sin arruga, fiel y verdadero como lo es en su palabra. Lo demostró dando su vida. Ese es el mayor amor, entregando su templanza, su bondad, su fe, su benignidad, su gozo, su paciencia para con todos, con el conocimiento y la mansedumbre de un cordero. Esos son los frutos del Espíritu que nosotros, a medida que vamos conociendo de la palabra de Dios, por eso la Escritura es la voluntad de Dios, y para ello hay algo muy hermoso también que les quiero explicar a nivel terrenal, cómo se puede expresar el tema de la Escritura y su veracidad. Por ejemplo, el tema de una casa o de un terreno, de una finca, para ser legalizado ante los hombres o aquí en la tierra, se necesita que tenga una escritura. La escritura es la que da fe de los linderos, la inscripción de tierra, entre otros elementos, quiénes son los dueños, quién fue el comprador, quién fue el vendedor. La escritura nos dice nuestros límites en cuanto a la obediencia y en cuanto a la desobediencia. Esos son nuestros linderos, hasta dónde podemos llegar con nuestra vida terrenal sin pasarnos a la desobediencia, a la vida del mundo y de los placeres del mundo. Quien nos ofrece esto, hubo alguien que es el testador. ¿Y qué es el testador? El testador es nuestro creador. Y él le expresó al notario, que es prácticamente los profetas, los siervos de Dios que recibieron la palabra y escribieron las Sagradas Escrituras,
Ellos escucharon de la voz del testador la voluntad de él para poder obtener la herencia y no ser expulsados de su gloria. Entonces ahí nos damos cuenta que el sello de estos hombres del testimonio, les cuento algo, la mayoría de estos hombres murieron apedreados, en cárceles, fue derramada su sangre. El sello de ese testamento, el cual verifica la validez de esas escrituras, es la sangre de los profetas. Óiganlo muy bien. El ser humano en la tierra utiliza un sello que lleva tinta, una tinta de color azul o de color negro, y ese es el sello que le coloca el notario en la escritura terrenal. El sello de Dios lo hizo de carne y sangre, con Jesucristo, que vino a verificar y a validar la escritura y a cumplir la ley y sellarla con su sangre en la cruz, pero también quien dio testimonio cuando comenzaron a escribir los discípulos aquellas cartas, como hemos leído Gálatas, por ejemplo, una de ellas, están los evangelios de Mateo, Juan, Lucas, Marcos y otros escritos como el del profeta Isaías. Ellos sellaron con su carne y su sangre, sellaron ese testimonio, porque gracias a ese testimonio, a esa validez de ese testigo de Dios, quien le habló, ellos fueron apedreados y fueron muertos, inclusive por los mismos líderes religiosos y por los gobernantes de este mundo que practicaban y comían del árbol del conocimiento y del mal, del bien y del mal. Por eso en Romanos nos dicen estas cosas tan verídicas, que escondieron la verdad de Dios conociéndola, porque eso hace el enemigo en sí conoce la verdad de Dios, pero la esconde para que los hombres tengan una mente reprobada. Bien, entonces aquí hay algo muy importante, y es lo que nos dice el profeta Isaías sobre la promesa de salvación. Isaías 11, vamos a ver, Isaías 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni ardirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y ardirá con equidad por los mansos de la tierra. Herirá la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Amén. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar al remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamad, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y se reunirán los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra, y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Saqueará también a los de oriente, Edom y Moab les servirá, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará a Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantarán su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo abrirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó en Asiria, de la manera que hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Amén.
Damos gracias a Dios por estas promesas. Hoy en día las estamos viendo. Como el pueblo de Israel desde 1948, cuando fue esparcida a las naciones, 70 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que dijo que en ese templo de aquel tiempo no quedaría piedra sobre piedra, se cumplió 70 años después esa profecía de nuestro Señor y Salvador Yahshua HaMashiach. Luego, el pueblo fue esparcido por todas las naciones y hoy ha vuelto a recobrar como nación. Desde 1948 se han cumplido más de 72, 73 años de restauración de la nación de Israel y siguen llegando. Por ejemplo, en este caso en Ucrania, acaban de sacar los evacuados de la zona de Ucrania, les enviaron un avión de Israel para volver a su pueblo. Se están cumpliendo las profecías. Los filisteos se unen cada vez con armas más letales. Tenemos un presidente que le ha llamado un misil Satán, que Yahshua reprenda y con el espíritu de su boca lo elimine, como está escrito. Nos estamos dando cuenta que a qué pertenecen estos líderes mundiales que hablan de paz y seguridad. Entonces nos damos cuenta que Yahshua ya está cumpliendo con su palabra de reunir a su pueblo y de hacer y establecer relación de Efraín, que son todas las tribus esparcidas como lo somos nosotros, de genética hebrea por nuestros antepasados, y los de Judá, que son los judíos, está estableciendo la relación con el idioma hebreo. Nosotros en la emuná, en la fe, es la siguiente palabra que tenemos aquí, porque ahora muchos de los que estamos creyendo en Occidente como que se llamaban cristianos evangélicos, estamos escudriñando las profundidades del idioma, de la cultura, de las raíces hebreas, porque del tronco de la raíz de Isaí se levantaría a Mashiach, el ungido de Dios, el Mesías. Yahshua, que es salvación, el que trae la salvación. No es una salvación de carne, hermanos. Sus palabras son espíritu y verdad, porque así como el computador es un hardware que tiene disco duro, procesador, tarjeta de video, un computador sin software no es nada. ¿Qué es el software? El espíritu que le da vida. El Espíritu Santo de Dios es el software de nosotros, el que expresa en nosotros benignidad, amor, paz, bondad, conocimiento, fe, mansedumbre, gozo, paciencia. Por eso, quien cree en Yahshua tiene la posibilidad de nacer de nuevo, en agua, en espíritu, en agua, en el bautismo, bautizándose en el nombre de Yahshua Mashiach o en el nombre del Señor Jesucristo, para arrepentimiento y perdón de pecados. Y el bautismo en fuego es el bautismo que nuestro Mashiach, que bautiza con fuego, recibimos los dones, los frutos del Espíritu Santo, del cual nos habla Gálatas capítulo 5, versos del 22 al 23. Bien, ¿por qué es tan importante? Todo se resume en la fe. Vamos a escudriñar en la fe, aquí como lo dice la imagen, Hebreos 11. ¿Qué dice Hebreos 11? Es pues la fe de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermanos, vamos a dejar acá porque es bastante largo la porción de Hebreos 11. Pero la palabra más clave de la fe, de modo de lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Por eso les colocaba a ustedes el ejemplo del arquitecto que tiene un plano para construir un conjunto residencial en el cual le ofrece salones deportivos, piscinas, salón comunal, apartamentos de unas dimensiones, le ofrece seguridad, vigilancia, bueno, miles de servicios. Lo mismo hace nuestro Señor al enviar a su Hijo y darle a conocer el reino de Dios que está entre nosotros, y que hay una promesa de ir a unas moradas celestiales, a la Jerusalén celestial, poder estar en paraíso con el Señor, habitando en su presencia, como le ofreció aquel ladrón que tuvo fe cuando
Le dice el ladrón en la cruz: Señor, acuérdate de mí, cuando estés en tu reino. Y él le dijo: de cierto os digo que hoy estarás conmigo en paraíso, porque el Señor es omnipresente, omnisciente. Démonos cuenta de su grande e infinita misericordia para con todos, hermanos, porque el sol alumbra para buenos y malos. Ese es el sol de justicia. Bien, entonces es muy importante porque la gente, viendo la maqueta, puede comprar el apartamento o la vivienda sin haber sido construida. Nosotros hay una escritura del cual da testimonio. Si el Señor ha construido árboles, ríos, árboles, ríos, aves, toda esta preciosa creación, ¿cómo más no va a tener una mejor vivienda cuando hacemos su voluntad y cuando estamos prestos a conocer verdaderamente la vida verdadera y cuando vamos a vivir eternamente allí? Esa es la invitación, esta es la verdadera salvación. Que hay que pagar un precio, hermanos, hay que pagar ese precio. La Escritura nos enseña que vamos a ser perseguidos, vamos a ser aborrecidos, el mundo no nos conoce porque tampoco a él le conoció, muchos seremos rechazados, otros serán encarcelados, otros serán asesinados a causa de la palabra, como ya lo hemos visto a través de los tiempos. Otros serán burladores de la palabra y otros no permitirán y rechazarán completamente la propuesta que Dios trae de salvación para esta tierra. Sin embargo, hermanos, existe otra palabrita por allí que nos enseña acerca de lo que es la ley, que es Gálatas, capítulo 3, 24, dice Gálatas, nos dice así: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Hermanos, la ley es para conocimiento del pecado, pero al conocer a Cristo somos justificados por la gracia. ¿Sí? Cristo es nuestro abogado para con el Padre. Él nos presenta y nos justifica, así como lo hace un abogado cuando alguien está preso, va y lo visita a la cárcel y le pide que cuente su caso porque está en la cárcel. Una vez él ha conocido el caso, prepara los argumentos de ley para presentarle al juez para que lo absuelva, para que le rebaje la pena o para que lo deje libre, porque tiene argumentos para justificar de acuerdo a los códigos, al código penal, o a los códigos de la tierra en cuanto a leyes. En el transcurso del tiempo vino Jesucristo y él, como cumplió toda la ley, como proviene del Padre, como se ofreció en sacrificio para el perdón de nuestros pecados, tiene la potestad sobre la vida, sobre la muerte, sobre la ley, sobre la gracia, sobre la resurrección. Nos presenta como abogado, se nos presenta como abogado para él poder justificarnos de ese pecado, es decir, pagar por nosotros la fianza que no podemos pagar con nuestra vida. Algunos dicen, cuando cometen un delito, ojalá se pudra en la cárcel. Pues Cristo puede salvarnos de esa podredumbre de pagar una condena eternamente o perpetuamente en la cárcel y hacernos nuevas criaturas a través del agua y del fuego. Agua en bautismo y fuego en el Espíritu Santo, cuando desciende el Espíritu Santo como fuego a nuestra vida en su palabra. El ayo significa el conductor, es decir, la ley de Dios, sus mandamientos nos ofrece el conocimiento del pecado, pero una vez conocemos el pecado, venimos a Cristo, la idea es no pecar más, para no estar bajo esa maldición de pecado, porque la ley nos dice qué nos puede pasar y ya estamos bajo la gracia de Cristo. Cuando no pecamos, conocemos el pecado, no volvemos a pecar, como le dijo a aquella pecadora: vete y no peques más. Como le dijo a aquel pecador: vete y no peques más para que no te suceda algo peor. No es que nos vamos a justificar para seguir pecando y decir que Cristo nos perdona. Esa ya es la irresponsabilidad de algunos predicadores y los abusadores de la gracia que Dios nos ha dado. Bien,
Y continuando esa presentación, por eso vemos aquí que ese conductor para conocer la ley y el pecado, no volver a pecar, sino que en la gracia de Cristo, perdonando nuestros pecados, ya podemos estar en esa gracia y comer de los frutos del Espíritu Santo. Hay una sentencia, al igual que la sentencia para el árbol del conocimiento del bien y del mal, que ya vimos en qué va a terminar esa desgracia. Babilonia la grande, la madre de las rameras, la gran ramera y sus abominaciones. Ramera no en el sentido de la parte sexual, ramera la representan aquí como que se meten en culturas, espíritus, filosofías y recibe todo esto como una gran ramera, habiendo conocido la verdad de Dios, que todo se resume en Jesucristo. Bien, entonces aquí tenemos la sentencia Mateo capítulo 10, verso 40. Vamos a ver qué significa Mateo 10. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Es decir, a quienes estamos haciendo partícipes de entregar el mensaje. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Quiera que reciba a un profeta por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo por tratarse de un justo, recibirá recompensa de justo. Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. Hermanos, en el día de hoy quiero decirles solamente que si hoy has escuchado la voz de Dios a través de su palabra, por favor, no endurezcas su corazón, porque de nuestro interior corren ríos de agua viva que queremos compartir de esta fuente con todos los hermanos para que no tengan hambre jamás. Y termino diciendo lo siguiente: ¿por qué lo hacemos? Porque hay algo que nos mueve, el Espíritu de Dios, tal como lo dice y que le fue manifestado al Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versos del 18 al 19. Palabras que pronunció también en la sinagoga nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Libertad, libertad, llegó sobre esta tierra. El Espíritu del Señor está hablando a vosotros para que reciban la gracia, reciban esta semilla en su corazón, para aquellos que están quebrantados de corazón, para aquellos que están cautivos en sus problemas, para aquellos que están nublada su conciencia, su mente en la toma de decisiones, para los que están oprimidos, sufridos, cansados, trabajados, agotados. Dice la palabra de Dios: venid a mí todos los que están cansados, porque yo les haré descansar. Por último, a predicar el año agradable al Señor. Según el calendario de los hebreos, este año es Shemitah. Es un año sabático, le llaman Shabbat. Es un año en donde son perdonadas nuestras deudas, son libertados los cautivos. Cada 7 años, este es un Shabbat en donde nuestro Yeshua se está manifestando con poder y autoridad y nos ha depositado a nosotros, posado sobre nosotros para llevar estas nuevas, este Shabbat, Shemitah, buenas nuevas de salvación, para que os abráis los ojos, caminad en el Espíritu, para que sus corazones sean restaurados y sean nuevas criaturas y puedan venir a una vida, a una patria, a unas nuevas que llaman túnicas de salvación, de justicia, y puedan ser vestidos para las bodas del Cordero. Dios los bendiga. Espero que esta semilla de fe, esperanza y amor sea abonada por los diferentes predicadores, por los diferentes pastores, evangelistas y por el Maestro de Maestros, nuestro Yeshua,
el buen pastor, es pan de vida, la luz que descendió del cielo para alumbrarnos como sol de justicia, el lucero resplandeciente de la mañana resplandezca en vosotros, y que la sangre de nuestro Señor en el vino y el pan sin levadura, como su cuerpo, puedan ustedes beber hasta el fin de los tiempos, para que perseveren. Dios les bendiga, muchas gracias por recibir esta semilla, para que germine, crezca, porque el crecimiento es de Dios, y que dé muchos, pero muchos frutos. Alabado sea Baruch Hashem, Ata Adonai Elohim, bendiciones, Shalom, Amén.